vuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Sabéis que esa palabra San Mateo, San Juan, San Pablo, San Pedro, no es una connotación evangélica, ¿no? Lo pusieron la Iglesia Católica, lo pusieron San Mateo, canonizaron a Mateo con santo. Y un día, conversando con un sacerdote, le dije: ¿por qué canonizaste a Pedro? Le pusiste San Pedro. ¿Por qué canonizaste a Pablo? Le pusiste San Pablo. ¿Por qué canonizaste a Mateo? Le pusiste San Mateo. ¿Y por qué no canonizaste a Moisés, o a David, o a Malaquías, o a Esdras? ¿Por qué no pusiste San Esdras, San Malaquías, San David? Y él dijo: no, porque eran judíos. Entonces ese de San, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es un lenguaje evangélico, no es un lenguaje católico romano que nos implantaron en su época con los sínodos, con las encíclicas papales que hubieron, con los concilios que hubieron. Nos pusieron el calendario solar, que debíamos celebrar la Pascua cuando Roma quería. No era el calendario lunar lo usaban los judíos. El calendario solar comenzó a ser usado por la Iglesia Católica. Todo lo que tenía tilde judío en aquella época, primer siglo, todo lo que tenía tilde, acento judío, en esa época la Iglesia Católica iba tomando forma a través del Imperio Romano, lo echaban para atrás. Todo lo que tenía un acento, un tilde, una reseña judía, dijeron: nosotros no queremos depender de los judíos. Entonces no queremos depender de los judíos en Semana Santa. No queremos hacer, digamos, la Pascua en el 14 de Nisan, el 14 de marzo o de febrero. Queremos hacerlo conforme nosotros creamos conveniente, conforme al calendario solar. Y a partir de ahí, poco a poco, todo lo que tenía, digamos, reseña judía, iban dejando de lado hasta que se estableció el calendario solar. Por eso nosotros tenemos la costumbre de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, porque Roma nos impuso. La Pascua, Semana Santa, porque Roma nos impuso. El día 1 de enero, porque Roma nos lo impuso. El día del Día del Padre, el Día de la Madre, porque Roma nos los impuso. Todas esas cositas así son cosas que a veces, sin querer, nos hemos ido peringando, contagiando y celebramos esas fechas, ¿no? Pero por eso que nosotros los evangélicos, principalmente yo, siempre he enseñado que sí, son fiestas que están ahí, pero no nos hacen ni fu ni fa. O sea, no nos hacen ni fu ni fa, ¿no? La quieres celebrar, viene. ¿Celebra la Navidad? Pues nada, bien, celebra la Navidad. Pues el 25 de diciembre vas a celebrar la Navidad, pues pásala bien con la familia, come, disfruta, haz un pretexto santo para poder hablar del nacimiento de Jesús a tus amigos, a la familia, un momento de armonía, de coinonía, de comunión. Y nosotros los hijos de Dios nos guiamos por aquello que la Biblia dice. O sea, en fin, esas cosas, ¿no? Por eso yo a veces me cuesta decir Lucas, me cuesta decir Mateo, Juan. A veces se me escapa esa cosita y digo: vamos a leer el Evangelio de San Juan. Ya está conectado en el chip, que hay que formatearlo y todo eso. Poco a poco vamos desconectándonos de esas expresiones que a veces nos inclinan un poco para el movimiento católico. En fin, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 22. Es un texto que muy conocido, muchos de vosotros ya lo sabéis, algunos tal vez no lo sabéis. Se ha predicado mucho, pero me gustaría hacer algunas digamos, apreciaciones en este texto, algo que personalmente me ayuda muchísimo en mi día a día, en mi andar con el Señor, y siempre comparto también con los hermanos esto, ¿no? Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Jesús les dijo eso. Y partieron, pero mientras navegaban, Jesús se durmió.
Y cuando él estaba durmiendo, se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él sus discípulos y lo despertaron, diciéndole: Maestro, maestro, despiértate, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas manda y lo obedecen? Versículo 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar ellos a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Me llamo Legión. Hasta ahí nomás, oremos. Padre, gracias por las cosas que haces con nosotros, por los momentos agradables que disfrutamos contigo, con los hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ver el rostro de cada hermano de esta congregación y ver que en medio de luchas, de marejadas, de tempestades, de crisis, están ahí, Señor, como todos, luchando, confiando en ti, caminando, confiando en las promesas, Señor, haciéndonos hasta aquello que tienes destinado para nosotros, Señor. Y ahora queremos que continúes abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender lo que tienes para cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante este texto. Tiene alguna similitud con relación al otro texto, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: iros al otro lado del lago, en cuanto yo me quedo aquí y despido a la multitud. Los discípulos, en obediencia al Señor Jesús, subieron en el barco y fueron. Pero aconteció lo mismo que aconteció aquí, solo con un matiz diferente, que en esta vez Jesús estaba. En la vez anterior, Jesús mandó a sus discípulos y fue al encuentro de ellos en pleno alta mar, en plena vicisitud, en plena tempestad. Fue al encuentro de ellos. Y Jesús, entrando, acalmó el temporal, y hubo sosiego y hubo paz. En esta oportunidad Jesús no los envía a ellos. Jesús dice: pasemos al otro lado. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos a anunciar a aquellos lugares no judíos, aquellos lugares donde no es pueblo judío, región de Gadara. No era pueblo judío, no era territorio judío. Entonces vamos para allá a anunciar el evangelio del reino. Y es interesante que cuando Jesús entró al barco con ellos, iban en alta mar. Jesús, exhausto, cansado, él se duerme. Y sus discípulos estaban ahí en plena faena, y acontece que se levanta una grande tempestad. Y los discípulos comenzaron a hacer lo que ellos sabían hacer. ¿Qué sabían hacer? Pescar, atar cabos, atar redes, soltar redes, recoger redes, remendar redes, echar las redes, coger con peces, contarlos, separarlos. Los discípulos sabían hacer esto. Ellos sabían lo que era navegar en alta mar, lo que era tempestad, lo que era algo natural, lo que era un oleaje fuerte, lo que era un mar calmo, un mar bravo. Ellos sabían de todo eso, sabían, porque eran pescadores. Sabían de su profesión, de su oficio. Y en pleno alta mar se desata una tempestad, a punto de ellos pensar que iban a perecer, y van y despiertan a Jesús.
y le dicen: maestro, despiértate, que perecemos, que anegamos, que el barco se va a hundir, que el agua va a entrar en el navío. Y Jesús, cuando se despierta, Jesús les dice: pero ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Hacia dónde está vuestra fe? Jesús les dice: ¿hacia dónde vuestra fe está siendo direccionada? ¿Hacia dónde vuestra fe está siendo apuntada? ¿Hacia dónde vuestra fe está siendo enfocada? ¿Hacia dónde? Jesús le dice a sus discípulos. Y esa es una de las preguntas que me gustaría intentar de más o menos en forma de respuesta, de pregunta, continuar en este tipo de pensamiento, digamos, hacia dónde vuestra fe está siendo direccionada, hacia dónde vuestra fe está siendo enfocada. Entonces, interesante que decía que cuando Jesús en esta oportunidad estaba con sus discípulos, aunque la tempestad se levantó, pero digamos la causa de la tempestad fue algo diferente. Fue el mismo acontecimiento, el mismo problema, pero algo hizo con que esto aconteciera. Que no fue, digamos, que no fue una contingencia de la vida, que no fue algo natural, que no fue algo ocasionado por la propia naturaleza, que fue algo, no solamente algo, sino alguien que hizo con que esto aconteciera. Por eso Jesús les dice, Marcos y Mateo dicen: hombre de poca fe. En realidad Jesús le estaba queriendo decir hombre de poca fe, porque en el reino de Dios y dentro del pensamiento de Jesús no existe hombre de poca fe o mujer de poca fe, o hombre de mucha fe o mujer de poca fe. No existe. En el reino de Dios no existe dar mucho o dar poco. En el reino de Dios existe intensidad, densidad. Existe que si das de todo tu corazón un céntimo, si lo das de todo tu corazón, es mucho mejor que hubieras dado 10 euros. Si oras 5 minutos con mucha intensidad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que derramas tu corazón, es mucho mejor que si hubieras orado media hora. Porque en el reino de Dios existe densidad, ¿sabe? Existe intensidad, existe, digamos, cuando uno ora de corazón y dice algo de corazón, es mucho mejor y vale mucho más que 1000 palabras. No es lo mucho, no es lo mucho que hagamos, no es lo mucho que damos o que demos, no, es la intensidad de corazón. Si das de todo tu corazón 1 euro, lo estás dando de todo tu corazón porque lo das, te estás desprendiendo de lo que estás dando a Dios, para la Trinidad, es mucho más que haber dado 10 euros criticando, con dolor de corazón. O sea, Mateo y Marcos destacan esto: hombre de poca fe. ¿Dónde está vuestra hombre de poca fe? Aunque en realidad no quiso decir de esa manera, hombre de poca fe, porque no existe hombre de poca fe o hombres con mucha fe, no existe, es densidad. Si crees, como dice, al que cree, todo le es posible. Basta solamente creer. Entonces, aquí viene una de las preguntas que me gustaría responder: ¿hacia dónde vuestra fe está siendo invocada o enfocada? ¿No será que nuestra fe está siendo direccionada, enfocada al problema o en el problema? Es interesante, entendamos que Jesús con sus discípulos, aunque los discípulos disfrutaron de la presencia de Jesús, pero nosotros vivimos en cuestión de presencia, en cuestión de manifestación de poder en nosotros, vivimos hoy en nuestros tiempos en mejor situación que los discípulos de Jesús. No estoy diciendo herejía, ¿vale? No me malinterpretáis. ¿Por qué? Porque Jesús andaba con sus discípulos, pero Jesús aún era hombre presente. Para los discípulos ir con Jesús a Galilea o a Nazaret, Jesús tenía que ir con ellos a Galilea o a Nazaret. Hoy en día no.
Hoy en día Jesús es omnipresente. Él está con nosotros. Hasta en el cuarto de baño está con nosotros. Hasta cuando uno está con la novia ahí en el coche, está con nosotros. Cuando uno está con el mando haciendo zapping, está con nosotros. Es su presencia, porque Él es omnipresente. Él está con nosotros. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Yo no sé si compartí esto con vosotros una de las veces que estuve aquí compartiendo la palabra, que Números capítulo 1, verso 1, dice: en el tiempo que Dios le habló a Moisés en el desierto, en el tabernáculo, en el primer día del primer mes del segundo año. Yo antes no entendía muchas cosas, pero cuando estaba estudiando esto entendí este versículo. Porque el judío dice, el rabino dice, ¿por qué? Porque cuando habla de cronología de tiempo, empieza de menor a mayor. Primer día, primer mes, segundo año. Un día es menor que un mes es menor que un año, que un año. Y cuando habla de geografía, comienza de mayor a menor. Habla de desierto, cuando Dios habló en el desierto, en la tienda del tabernáculo. Cuando habla de geografía, empieza por mayor y termina por menor. Desierto es menor que tabernáculo. Y los rabinos enseñan de esta manera, ¿no? Dicen, porque para Dios, como no existe, en Dios no existe el tiempo, Dios es eterno. Y un día le preguntaron a Agustino, le dijeron, ¿qué es la eternidad? Agustino dijo, eternidad es ausencia de tiempo. Porque para Dios no existe tiempo, para Dios es presente. No existe para Dios mañana ni ayer. Para Dios no existe pasado ni existe futuro, para Dios es presente. El tiempo es concerniente a nosotros. Entonces, porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Y por qué habló con relación a geografía? Habló de mayor a menor. Ellos dicen, el desierto es mayor que el tabernáculo, que era puesto en el desierto. Ellos dicen, nada, el desierto no es mayor que el tabernáculo. El tabernáculo es mayor que el desierto. Ellos dicen, ¿cómo así? Porque donde está la gloria de Dios, que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde está la gloria de Dios, lo llena todo. Donde está la gloria de Dios, Dios lo llena todo. Y todo se reduce a nada. El mundo donde está Dios se reduce a nada. Por eso que donde Dios está, todo lo llena. Donde Él está, todo pierde su valor. El valor que nosotros le hemos dado. No el valor que Dios le da a las cosas. Somos nosotros que relativizamos las cosas, somos nosotros que le damos el valor a las cosas. Y cuando uno comienza a andar en la presencia de Dios, uno comienza a darle el valor a las cosas tal cual ellas son. Si antes le daba importancia a ciertos días, a ciertas cosas, cuando uno comienza a disfrutar de la presencia de Dios, uno dice, esto ya no me dice nada. Esto ya no me dice nada, porque si tengo a Dios lo tengo todo. Entonces, volviendo a la historia, Jesús le dice a sus discípulos, ¿hacia dónde estás enfocando vuestra fe? ¿Vuestra fe está siendo enfocada en el problema o en aquel que tiene la solución del problema? Jesús les podría haber dicho, entonces, si estás enfocando vuestra fe en el problema, estás usando vuestra fe de manera equivocada. Porque yo os he dado fe, Jesús nos puede decir, yo os he dado fe a vosotros, porque la fe es direccionada hacia mí. La fe os doy para vosotros, pero ella vuelve a mí porque ella me enfoca a mí.
Ella enfoca a aquel que está sentado en el trono. Ella enfoca hacia mi presencia, no hacia el problema. Interesante que en 1300 más o menos, 340, casi 1400 antes de Jesús, había un hombre que murió, un faraón llamado Tutankamón o Tutankamón, como quiera llamarlo. Él falleció, él fue faraón con 19 añitos, y como faraón tuvo más o menos unos 8, 9, 10 años que gobernó como faraón. Y sabéis que los faraones eran considerados dioses, y cuando ellos morían, ellos decían que eran inmortales. O sea, la idea de los faraones, decían que ellos eran dioses, eran inmortales, y cuando ellos morían, entonces al morir los enterraban en una pirámide, los enterraban con todo su séquito de esclavos, esclavas, mujeres, concubinas, con todo lo enterraban con su dinero, con su oro, su plata, con las semillas de todas las especies que hubieran en aquel tiempo. Eran enterrados todo, porque ellos decían, como el faraón es inmortal, entonces cuando en la otra vida, que no sabían cuál era la otra vida, y cuando él esté viviendo en la otra vida, pues no le falte nada, tenga mujeres, tenga concubinas, tenga hijos, tenga dinero para que no le falte nada, tenga esclavos, tenga soldados, que no le falte nada. Lo enterraban, le ponían en las pirámides con sus diferentes tipos de semillas, trigo, cebada, arroz, de todo tipo de semilla. Lo enterraban porque ellos decían, para que en la otra vida pues él pueda plantar. Y él cuando murió, se pasaron más o menos del 1300 antes de Cristo, más o menos al 1900, cuando un tal inglés americano, Howard Carter, descubrió la tumba de Tutankamón. Él la descubrió, y la sorpresa que él tuvo fue que cuando él descubrió la tumba, encontró el oro intacto, encontró todo lo que encontró, solamente ya no encontró las mujeres, encontró calaveras, huesos y todo eso, pero sí el oro, las semillas, encontró todo eso intacto. Lo encontró todo intacto. Y él le sorprendió porque él dijo, más de 2000 años han pasado y las semillas están intactas. Las semillas no han perecido. Entonces, él intentó de ver si realmente las semillas aún tenían la vida en ella, y habló con el ministro de Agricultura de Egipto para que le cedieran un pedazo del río Nilo para plantar esas semillas que había descubierto. Y el ministro de Agricultura cedió, y plantaron las semillas que habían descubierto en la tumba de Tutankamón, las plantaron. Y para sorpresa de ellos fue que a los 6 meses esas semillas comenzaron a brotar la vida que en ella había. Comenzó a brotar la vida que en la semilla había. O sea, la semilla no murió, la semilla estaba ahí. Solo que para que brotara la vida que había en la semilla tendría que ser enterrada en terreno propicio para producir la vida que en ella había. No sé si me estás entendiendo. Pues Jesús usa la parábola del buen sembrador y dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue a sembrar el sembrador? La semilla. Y Jesús dice, cuando él habla sobre la explicación de la parábola, él dice, la palabra es la semilla, o la semilla es la palabra que el sembrador salió a sembrar. Y hoy en día, en el tiempo de la informática que vivimos, donde es fácil entrar a internet y ver el tipo de predicaciones, el tipo de estudios, y estamos llenos de información en nuestra cabecita, lleno de información en nuestro cerebro, pero es información, nada más, y se queda en información. Pero cuando la información se torna conocimiento, cuando esta información ha sido filtrado por mi cerebro y yo he recibido lo que crea conveniente en aquel momento, y paso a vivir conforme a lo que he entendido de esta información. Y tenemos acceso a internet hoy en día.
En estos días mis hijos me decían: papá, tienes tantos libros aquí en tu salita que no sé qué hacemos con los libros, papá. Y le digo: y los que tengo aún en Brasil, las cajas que dejé aún en Brasil, que no las he podido traer. Y me dice: ¿pero qué vas a hacer con los libros? ¿Todos los has leído? Le digo: algunos, sí, algunos cuantos he leído, pero hoy en día no necesito ya esos libros. O sea, los necesito, pero como hoy en día todo es digitalizado, pues uno usa más el internet, usa el iPad y todas esas cosas, la tablet, para poder estar leyendo. Pero ¿de qué sirve leer y saber mucho de la Biblia, de aprender mucho de la Biblia y memorizar cuando no se torna conocimiento? Porque el conocimiento nos lleva a actuar conforme a lo que estamos aprendiendo. Y hoy en día, como tenemos, gracias a Dios, que tenemos acceso a internet y tenemos muchas predicaciones y tenemos muchas Biblias de diferentes versiones de las que puedas imaginar, diferentes versiones de la Biblia. Hay quien tiene 4 o 5 versiones, hay quien tiene la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera, la versión de 60, del 95. Hay muchas versiones que uno tiene y compara un texto con otro texto. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos mucha información bíblica que en sí son semillas. Son semillas. Pero ¿de qué nos sirve tener mucha semilla si no la sembramos? ¿De qué nos sirve? ¿Cuándo se siembra la semilla? Justamente cuando estoy pasando por problemas. Yo digo: Señor, tu palabra dice que si tú eres mi pastor, nada me faltará. Yo creo, Señor, tu palabra dice eso. Yo creo en tu palabra, tú eres mi pastor. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando la semilla. Señor, tu palabra dice que si yo me encierro en mi habitación y cierro mi puerta y oro a mi Padre en secreto, y mi Padre que me ve en secreto, no que me escucha, sino que me ve en secreto, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, voy a encerrarme a buscar tu rostro. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando la semilla. En el problema, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? En lugar de nosotros direccionar nuestra fe hacia aquel que entendemos que tiene el control de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Direccionamos nuestra fe en el problema. Y viene alguien y te dice: Dios te va a prosperar. Y comienza los telepredicadores hablando sobre la superfe y todas aquellas cosas de la prosperidad. Y nos dicen, pero nos pueden decir: pero si yo no actúo, no siembro la semilla en el terreno propicio, esa semilla que yo he recibido no va a florecer si no la siembro. Justamente los problemas de nuestra vida hacen parte del proceso de nuestro crecimiento, de nuestra firmeza en la fe, de nuestro creer en Jesús, de nuestra convicción en quién hemos creído. Como alguien dice: no existe buen marinero si no pasa por las tempestades. No existe buen cristiano que sepa lo que es seguir a Jesús, que sepa lo que es identificarse con la cruz, si no pasa por problemas o dificultades. Los problemas y las dificultades hacen parte del crecimiento cristiano, hacen parte de nuestra firmeza con Jesús, hacen parte de nuestro, sabemos en quién hemos creído, que es poderoso para guardar nuestro depósito. Los problemas hacen parte del proceso de nuestra madurez cristiana. ¿Hacia dónde estamos direccionando nuestra fe? En el problema, ya no tengo dinero, tengo que pagar aquí, ¿qué voy a hacer? Y empezamos nosotros a intentar de solucionar el problema conforme a cómo nosotros siempre hemos solucionado los problemas. Hasta que nosotros no aprendamos a descansar en el Señor y entregar nuestros problemas al Señor, es un proceso. Es un proceso. Una hermana me decía en estos días que no aguanta más y todas aquellas cosas. Yo le decía: ¿sabes cuál es tu problema? Una de las cosas que estamos tratando mucho con esa familia es que esta hermana intentaba de solucionar todos sus problemas conforme ella creía conveniente con su esposo. Pero ella dice: se me escapan los problemas de las manos. No sé cómo ahora controlar las cosas. Yo le decía: estás en buen tiempo. Es el momento hacia donde Dios te quiere llevar.
que aprendas a entregarle todo al Señor. Que ya no eres tú el que tiene, digamos, el control de la situación. Es el momento de entregárselo todo al Señor. Es el momento de enfocar tu fe en aquel que te dio la fe, que es Jesús. El autor y consumador de la fe, que es Jesús. ¿Hacia dónde estamos direccionando nuestra fe? Muchas veces acontecen problemas, pero en este caso la tempestad se levantó. Los discípulos sabían lo que era tempestad, sabían lo que era problema en alta mar. Ellos intentaron de resolver el problema con su conocimiento, con su experiencia, pero como ellos aún no tenían al Espíritu Santo en su vida, porque aún el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos, ellos tenían a alguien que les solucionaba el problema, que era Jesús. Como ellos no tenían al Espíritu Santo aún en su vida, ellos no consiguieron identificar quién estaba por detrás del problema, porque aún no tenían al Espíritu Santo. Ellos dependían de Jesús. Ellos pensaban que ese problema de la tempestad era idéntico al primer problema. Ellos pensaban que era una contingencia del mar, que era algo del día a día del mar. Por eso Jesús les dice: pasemos al otro lado. ¿Y quién estaba en el otro lado? ¿Quién estaba en el otro lado? El Gadareno. El Gadareno estaba en el otro lado. ¿Y qué es lo que hizo el Gadareno? ¿Qué es lo que hizo la legión, el principado que estaba dominando Gadara? Se enteró que Jesús venía en alta mar. Se dio por enterado que Jesús iba a ir a Gadara. ¿Y qué iba a hacer Jesús en Gadara? Iba a destruir el chiringuito de él. Lo iba a destruir. Lo iba a derrumbar, lo iba a desenmascarar. Lo iba a hacer con que vuelva al infierno. Entonces, ¿qué hizo el principado de Gadara? Usó algo que Dios había creado, que era la naturaleza, y levantó una gran tempestad en el mar, porque él sabía que Jesús estaba en el barco. ¿Y cómo sabes tú, Ricardo, que fue Satanás que hizo eso? Porque Lucas dice que Jesús reprendió. Pero que tiene que ver que Jesús reprendió, Ricardo. Porque la palabra reprender en griego es epigmal. E-P-I-T-M-A-L. Epigmal. Y la palabra epigmal en griego se dice con relación a alguien, no a algo. A alguien. A alguien. A una persona, no a algo. No, digamos, reprendió la tempestad. No. Reprendió a alguien. Es lo que quiere decir la palabra epigmal. Es llamar la atención, es sujetar a alguien, no a algo. Es llamar la atención a alguien, no a algo. Es poner en orden a alguien, no a algo. Por eso uno identifica que quien levantó la tempestad fue el principado de Gadara. Miren, cuando Jesús estaba en el desierto, Lucas capítulo 4, Mateo también, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de ayunar 40 días, 40 noches, Satanás vino a tentar a Jesús. Y lo tentó, y al final dice: y Satanás se apartó de Jesús hasta la ocasión oportuna. ¿Y cuáles eran las ocasiones oportunas de Satanás matar a Jesús? Él creaba situaciones, él aprovechaba las oportunidades para intentar de matar a Jesús. Pero Satanás no pudo matar a Jesús. Aunque él hubiera querido, no hubiera conseguido matar a Jesús.
Porque Jesús no vino de simiente humana. Jesús no vino de descendencia de Adán. Todos los que nacemos de Adán tenemos semilla de Adán, simiente de pecado. Que en nosotros reina la muerte, como dice el apóstol Pablo. Y morimos. Dejamos de existir. Pasamos para la eternidad con Jesús. Pero Satanás, por eso Jesús, cuando llega, Jesús dice: mira, el príncipe de este mundo viene, pero yo nada tengo de él. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Que él, aunque haya sido hombre, nacido de simiente de Dios, o habiendo usado un cuerpo humano, pero él no tenía naturaleza pecaminosa. Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó mi pecado, nuestro pecado. Él se hizo pecado para saldar la deuda que tenía con el mundo. Pero él no tenía, naturaleza de pecado. Por eso Satanás intentó de matar muchas veces a Jesús y nunca consiguió. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía naturaleza de muerte, de pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús no murió porque el diablo lo quiso matar. Jesús murió cuando dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y dice que Jesús gritó, bradó de tal manera que dijo: todo está consumado, y ¡pum!, expiró. O sea, Jesús murió, Jesús dejó de existir bajo su comando. Él dice: mi tiempo finiquitó, no tengo nada más que hacer aquí, ¡pum! Por eso cuando Jesús fue al infierno, Satanás fue sorprendido. Porque Jesús no aparecía en el libro de defunciones. No aparecía. Porque la muerte no mató a Jesús. Jesús se hizo pecado y tuvo que morir por el pecado, por nosotros. Pero Satanás no mató a Jesús. Él dijo: todo está consumado, y finiquitó su propósito, su vida. Él dice: de aquí un minuto más no tengo que hacer nada más, y ¡pum!, expiró. Por eso él dice: yo doy mi vida y cuando quiero la retomo. Él era Dios, él tenía todo el poder, pero por el hecho de ser Dios y tener todo el poder, él no hacía lo que quería. Teniendo todo el poder, él hacía lo que debía de hacer, nada más. Entonces Satanás en la historia sabía que Jesús iba a destruir el chiringuito. Y Satanás, ¿qué hizo? Intentó de matar a Jesús. Y Jesús reprendió al viento, aquel que estaba levantando esta tempestad, intentando de matar a Jesús. Pero por eso siempre Jesús decía: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no es tiempo. Pedro viene y le dice: es que si vas a Jerusalén vas a morir, y ahí está y todo aquello. Y Jesús dice: apártate de mí, Satanás. Es necesario que vaya a Jerusalén y padezca, que muera, que entregue mi cuerpo. ¿Y qué aconteció? Jesús reprendió y los discípulos se sorprendieron. Como los discípulos aún no estaban identificando, porque aún el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos, ellos no consiguieron percibir, darse cuenta de lo que estaba por detrás de algo natural, aparentemente natural. Como el caso de Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? ¿Qué le pasó a Job? ¿Fue algo natural? No fue algo natural, ¿no es verdad? Fue Satanás que desafió a Dios. Y Dios dice, Satanás le dice a Dios: Dios le dice: ¿has visto de dónde viene? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job, hombre justo, temente, apartado del mal, temeroso de Dios? ¿Lo has visto? Sí, claro que lo he visto. Y dice: ¿tú piensas que Job te sirve de balde?
Tú piensas que Job te sirve porque le das un buen coche, un buen bungalow, un buen trabajo y y tú piensas que Job te sirve porque tú lo bendices. Pero como Satanás no conoce la motivación de nuestro corazón, porque Satanás no es omnisciente, Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que estamos pensando ahora. Y Dios dice, haz lo que tengas que hacer. Pero como Dios sabía que Job no lo iba a renunciar a su creencia en Dios, que Job no iba a ser infiel, Dios le dice, hazlo, pero no toques su alma. Le quitó todo lo quitó. Y Job dijo, pues nada, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué me has dejado sin trabajo? Si yo te soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Queremos que Dios nos responda al porqué de nuestras vidas. Y Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. No le dijo, Dios, fue por tu culpa, mira, es que ahora me he quedado esto. Y para colmo, la mujer con quien estoy casada me dice, maldice a Dios, reniega de Dios. Y aún le sirves, aún le temes, aún le amas. Y Job quedó muti, se quedó callado, no abrió su boca y se quedó contemplando el porqué de las cosas. Interesante, Job murió sin saber, nosotros lo sabemos porque tenemos el Antiguo Testamento, sin saber el causante de su desgracia. Job murió sin saber quién fue el que ocasionó esa desgracia en la vida de Job. Cuando Job resucite como nosotros, Job sabrá que Dios permitió todo eso. ¿Por qué Job no entendió? Porque no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos no entendieron que por detrás de esta situación del mar que se levantó, esta tempestad, por qué ellos lo vieron como algo de la naturaleza? Porque aún el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Pero hoy en día el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y nosotros podemos estar online con Dios, podemos estar en wifi con Dios, con 20 gigas de navegación, podemos estar, el wifi está abierto, está conectado con Dios, no hace falta contraseña, podemos abrir la boca y decirle, Padre, y Dios va a ayudarnos, a asistirnos. No hace falta pagar todos los meses. No hay interferencia de wifi, no se corta la línea. El trono de Dios, el wifi de Dios, el online de Dios está abierto continuamente para todos cuantos le aman, para todos cuantos le invocan su nombre, para todos los que de corazón humilde se humillan delante de Él. Hay circunstancias, hermano querido, en nuestra vida, hay situaciones que a veces pueden ser contingencias de la vida, pueden ser producto de nuestra decisión errada, equivocada. Hay problemas que nos suceden tanto a los justos como a los injustos. Como Jesús dice, el sol sale para buenos y para malos, la lluvia viene para justos e injustos. Salomón dice, he visto que cosas buenas le suceden al malo y cosas malas le suceden al bueno. Dice, no le entiendo, todo es vanidad. Hay cosas que vienen del día a día de la vida, pero hay situaciones en nuestra vida que si nosotros estamos andando finos con Dios, como me decía un pastor, yo le decía, y tal, ¿cómo van las cosas por ahí? Me decía, está todo en paz, está todo calmo, tranquilo. Y yo le decía, cuidado que Satanás está preparando una a la vuelta de la esquina. Como decía Gabriela Mistral, una argentina, decía que su oración era, ella le oraba a Dios y le decía, yo le pido a Dios que Dios me salve de las aguas tranquilas, que yo me salvaré de las aguas turbias. Cuando todo está de viento en popa, cuando todo está en bonanza,
Cuando todos están dando de lo lindo, de lo bonito, de lo hermoso, cuidado, que Satanás te está preparando una. Lo normal es lo que Jesús le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando estás pasando por problemas, por dificultades, eso es señal de que tu andar con Dios estás andando bien. Porque ¿quién te está levantando? Puede ser alguna decisión equivocada, alguna decisión errada que hayas tomado, pero si tú sabes que no estás haciendo esas cosas y todo te viene cebra, todo te viene problemas, dificultades, es buena señal que le estás haciendo pupa al infierno. Es buena señal que Satanás está impidiendo que tú avances, que tú camines. Es buena señal que por detrás de esta situación el Señor quiere que tú veas que por detrás de esta circunstancia está el diablo, Satanás, el infierno, las legiones, impidiendo que tú pases al otro lado. Porque ¿para qué Jesús le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado? ¿Para ir a veranear? ¿Para irse a comer un buen asado, un buen churrasco? No, Jesús iba a destronar a Satanás en Gadara. Y cuando los hijos de Dios avanzamos hacia el propósito, hermano querido, hermana querida, no te preocupes que Satanás se va a levantar. Y cuando Satanás se levante, es señal que tú estás andando por buen camino. Pero tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, espirituales. Podemos usar el nombre de Jesús y podemos identificar a través del Espíritu Santo quién está por detrás de esta circunstancia. No sé si me estáis entendiendo. A veces acontecen en nuestra vida, en el día a día, circunstancias difíciles y uno dice, pues nada, yo recuerdo un día que aparqué en un lugar errado, equivocado, o a la hora, el día cambió de un día para otro y me multaron. Y yo dije, bueno, como tengo amigos en la policía, voy y hago un ¿cómo se llama? Un descargo, ¿no? Un pliego de descargo y me quitan la multa. Yo fui, como tengo amigos en la policía en Callosa, pues el chico me dijo, no, tú presenta un descargo, aquí toma, aquí rellénalo y te quitamos la multa. Y yo voy todo campante, ¿no? Ahí contento. Qué bueno es tener amigos ahí en la policía, ¿no? Todo contento. Y Dios me dice, ¿qué vas a poner en el papel, Ricardo? Le digo, pues nada, voy que me equivoqué. Y dice, no, si yo te avisé, el lunes por la mañana te avisé que el coche estaba mal estacionado. Y tú bajaste con la llave para sacar el coche de ese lugar, pero no lo sacaste, te olvidaste. ¿Qué vas a decir? O sea, como Dios diciéndome, todo lo que pongas ahí es mentira. Dice, porque yo te avisé. Yo dije, vale, Señor. Entonces me provee para pagar la multa. ¿Entiende? Entonces muchas veces nosotros vemos las cosas como tan normales, pero no percibimos, no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que por detrás alguien se está moviendo, impidiéndonos a llegar hacia el propósito de Dios. Yo no sé cómo tu vida está en estos momentos. Yo no sé los problemas por los cuales tú estás pasando. Yo no sé las crisis, como todos. Yo no sé si te llega el mes, no llega el mes. Yo no sé si estás con trabajo, si estás sin trabajo. Yo no sé si tienes problemas en el hogar, si tienes problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Dios conoce todas las cosas de nuestras vidas, hermanos. Y quién sabe si uno de esos problemas por los cuales tú estás pasando, tú no te has dado cuenta hasta ahora que es Satanás que está por detrás de eso.
Y estás dejando, ¿sabes?, machacar por Satanás. Cuando Dios nos ha dado el nombre de Jesús para reprender toda fuerza del mal, para echar toda fuerza del infierno sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestros hijos, sobre nuestros bienes. Es momento de tomar el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y decirle a Satanás: Satanás, tú no tienes nada que hacer con mis hijos, y quita las manos de mis hijos, quita las manos de mi familia, quita las manos de mi hogar, quita las manos de mis finanzas, en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, fuera de aquí. Enfermedad, dolencia, toda obra diabólica, satánica, fuera en el nombre de Jesús. Tú no tienes poder para actuar en mi vida, porque yo he sido comprado, mi hijo es comprado, mi familia es comprada, mi esposo, mi esposa han sido compradas por la sangre de Jesús, y le pertenecemos, somos de propiedad exclusiva del único Dios verdadero, a quien adoramos, amamos y servimos. Así que, Satanás, tú no tienes nada que hacer con mi vida. Y fuera de aquí, fuera en el nombre de Jesús. Problema de enfermedad, problema de artritis, problema de tuberculosis, problema, qué sé yo, de corazón, de arritmia, problema de esas enfermedades nuevas que están saliendo, de estrés, de todas aquellas cosas, en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, fuera de mi hogar. Quita las manos de mis hijos en el nombre de Jesús. Yo antes oraba, le decía a Dios, mis hijos. Pero un día, leyendo la historia de José, el padre de Jesús, me llamó mucho la atención y enterneció mi corazón, porque Jesús, el padre, el hijo de José y el hijo de María, llegaba a Jesús y le decía a José: papá, Abba. Y el mismo Jesús que le decía papá a José, llegaba a Dios y le decía papá. Le decía a Dios papá y le decía a José papá. Y el Señor me decía: hijo, yo a Moisés le confié mi pueblo en el desierto. A los profetas le confié mi palabra a mi pueblo. A David le confié el reino de Israel. A los discípulos le confié la predicación del Evangelio. Pero a José le confié a mi hijo Jesús. Y yo me puse a llorar y dije: Padre, no solo son mis hijos, son tus hijos. Entonces ahora yo le oro a Dios y le digo: Padre, nuestros hijos, Susana, Flavia y Efraín, nuestros hijos están por ahí. Nuestros hijos. Ya no digo mis hijos, nuestros hijos. ¿Entienden? Por eso que contra los hijos de Dios, hermano querido, hermanita, no existe embrujo, no existe hechizo, no existe agüero, porque la sangre de Jesús nos protege de toda artimaña de Satanás. Es competencia nuestra identificar, porque tenemos al Espíritu Santo que nos revela las cosas, que nos hace identificar las cosas para ver quién está por detrás de los acontecimientos. Como un término que se usa mucho en la informática, tienes que resetear o tienes que, ¿cómo se llama el otro término? Formatear tu ordenador. Hay que formatear nuestra mente, resetearla con la palabra de Dios. Poner en nuestra mente todo aquello que ella diga a nuestro respecto. Yo no sé cómo estás o cómo estamos viviendo, pero una cosa yo sé, que con Jesús en el barco, aunque la tempestad se levante, hay quietud, porque Él tiene el control de nuestra vida. Él nos lleva al puerto deseado. Amén. Vamos a orar en estos momentos. Baja tu cabecita. Si has conseguido identificar algún problema que te está asolando, alguna dificultad que te está atormentando, si has conseguido identificarla, que por detrás de ese algo está alguien, usa el nombre de Jesús ahora.
Use el nombre de Jesús ahora. Sintámonos en la libertad de reprender todo espíritu inmundo que está perturbando, todo demonio, toda obra diabólica que está perturbando aquello que Dios nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en estos momentos, con la autoridad que tú nos has dado como hijos, como pueblo tuyo, reprendemos toda obra del diablo, amanietamos, reprendemos todo emisario que fue enviado para perturbar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros bienes. Reprendemos ahora toda obra diabólica en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra lo dice, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomamos eso en estos momentos porque es tu palabra que lo dice, Señor. Tomamos autoridad y descansamos en tu palabra, que ella trae sosiego, trae quietud, trae paz, trae victoria. En tus promesas descansamos, Padre. Gracias, gracias, porque tú eres el Dios que nos ayudas, que nos fortaleces, y que tu gracia está con nosotros a pesar de los problemas por los cuales estemos pasando. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, aleluya. Que Dios bendiga a los hermanos.